Puedo mostrarte cómo puedes tener tu propia tienda print on demand funcionando en menos de 10 minutos, usando exactamente los mismos productos que ya vendes en Etsy sin tener que empezar desde cero y sin pagar comisiones por cada venta. Y sí, puede que esto suene un poco a clickbait, pero hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, es totalmente posible. Por si no nos conocemos, hola, mi nombre es Alison, soy dueña de una tienda Etsy que hasta el momento ha logrado generar más de $900,000 en ventas gracias a print on demand, y hoy enseño a otros cómo poder iniciar con este negocio aquí en mis videos de YouTube como también en mi comunidad online. Y no se trata de dejar Etsy. Etsy sigue siendo una excelente plataforma, yo misma la sigo utilizando y es justamente el lugar que me ha permitido tener estos resultados tanto a mí como a muchos de mi comunidad. Pero si ya tienes productos que se venden bien, ¿por qué no venderlos en tu propia tienda donde tú tengas el control total, sin pagar comisiones en cada venta, sin depender de un algoritmo y construyendo una base de datos de clientes? Pues bueno, hoy en día, gracias a inteligencia artificial, Everbee Store, sí, los mismos dueños de Everbee, que es una de las herramientas principales que nos ayudan con todo lo que es investigación de mercado en Etsy, permite poder lograr tener nuestra propia página web en cuestión de minutos. Esta herramienta ha sido creada para poder simplificar todo el proceso de poder tener tu propia tienda en línea. Se conecta con Etsy, con Printify, con Hello Custom y vienen muchas más integraciones. Alison, y además de esto, ¿qué es lo que hace tan especial esta herramienta? Pues que usa inteligencia artificial para poder leer todo lo relacionado a tu tienda Etsy, importar todo lo que son tus listados, el SKU, para que todo esté totalmente conectado a tu cuenta de Printify, y también utiliza inteligencia artificial para poder resumir tu historia, el sobre nosotros, tus políticas y crear una tienda visualmente muy parecido a lo que es Shopify. Por aquí te muestro uno que creé rápidamente. Tiene una portada, por aquí los productos, las reseñas, colecciones, todo lo que tiene que tener una tienda e-commerce. Y de las cosas que más llamaron mi atención es la forma en cómo colocan los productos. Por ejemplo, si entramos por aquí, cuando abres el producto, verás que la página del producto está optimizada para tener conversiones de venta. Por ejemplo, en lugar de menús desplegables, aquí usan botones clicables que suelen tener mejor rendimiento. Entonces, Everbee ha intentado simplificar el proceso de optimización de conversión para poder aumentar las ventas. Por aquí también importa automáticamente todas tus fotos de Etsy, tu descripción del producto y muestra al cliente su tiempo estimado de entrega, lo cual también es clave para lo que es la conversión. Y el proceso de pago es muy parecido al de Shopify, lo que es genial porque ya es algo que mucha gente está acostumbrada. Así que a continuación aprenderás cómo poder crear tu cuenta desde cero con esta nueva plataforma de inteligencia artificial con Everbee. 2, cómo importar todos tus productos de Etsy a Everbee en minutos. 3, cómo poder conectarlo correctamente a nuestra cuenta de Printify. Y 4, cómo poder llevar tráfico real a tu tienda con algunas estrategias simples que te estaré mostrando a continuación. Y antes de que pienses, Alison, no estoy listo para tener mi propia página o no tengo suficientes diseños en mi tienda, deja de mostrarte lo fácil que es poder configurarlo, incluso si no eres una persona técnica o tienes miles de listados en tu tienda Etsy. Esta estrategia funciona principalmente porque ya tenemos clientes que aman nuestros diseños dentro de nuestra tienda de Etsy. Ya tienes la prueba de que tus diseños están logrando esta conexión emocional viendo la demanda que estás teniendo. Así que vamos a hacerlo juntos paso a paso. Entonces, lo primero que haremos es entrar a Everbee Store. Puedes registrarte con cualquier correo electrónico, sea o no sea igual al de tu tienda de Etsy, o de repente si es que ya tienes una cuenta de Everbee, puedes registrarlo con ese mismo o con otro correo electrónico. Y cuando comienzas, puedes elegir entre 3 opciones. Crear con inteligencia artificial, si es que quieres crear una página web desde cero, importar desde Etsy o migrar desde Wix. Si ya tienes una tienda Etsy, te recomiendo la opción de poder importar porque trae toda la información sin necesidad de configurarlo todo desde cero. Es muchísimo más rápido que tener que llevarlo manualmente, llevar cada uno de estos productos como probablemente tendríamos que hacerlo con Shopify. Se estará demorando unos minutos, pero así de fácil estará importándose todos tus productos. Luego vamos a elegir una de estas 3 plantillas que son muy similares entre sí, pero puedes personalizarlas mucho más adelante. En este caso, por ejemplo, me quedaré con esta que era muy parecido a Etsy. Además, si es que usas Printify al igual que yo, puedes conectarlo fácilmente para que todos tus pedidos del sitio en Everbee se sigan gestionando automáticamente, así como en Etsy, esta vez en Everbee con Printify. Así que solo damos clic por aquí a configurar Printify POD
Una vez estamos por aquí, ponemos configurar Printify nuevamente y aceptamos en la opción instalar. Ahí nos estarán pidiendo nuestro correo, contraseña de nuestra cuenta de Printify. Asegúrate que sea correcto y simplemente aceptamos, se conecta y por aquí una vez listo permitimos que pueda entrar para que de esta manera se importen todos nuestros productos también desde Printify. Por aquí te va a estar saliendo toda una lista, depende de cuántos productos tengas en tu cuenta y aquí tú puedes ir eligiendo cuál de estos deseas que sean publicados y cuáles no, y estos puedes mantenerlo ahí. Recuerda que no hay ningún fee por publicar los productos que tú desees dentro de la tienda. Y algo que también vas a notar por aquí con Printify es que se dividen entre publicados y no publicados para que vayas reconociendo desde ahora cómo funciona esto. También puedes personalizar lo que son los colores y las fuentes de tu sitio. Por ahora hay pocas opciones, pero como se acaba de lanzar esta semana, seguro que estarán mejorando más con el tiempo y también con el feedback que nosotros vayamos dando. Luego por aquí también tenemos lo que es el panel de control. Puedes ver aquí pedidos, marketing, que estamos relacionados a lo que son los emails, ya que con esto vamos a tener la oportunidad de poder registrar correos electrónicos de clientes, que estaremos hablando un poquito más acerca de la importancia. Y por aquí tienes SEO, el diseñador y una sección llamada Brain también, que es una inteligencia artificial que te ayuda con lo que es la redacción de textos, configuración de la tienda. Puedes crear tu brand book, le llaman, poder conectar redes sociales, configurar analíticas y mucho más. Luego viene una de mis partes favoritas, que es el de poder diseñar tu sitio web. El editor, por ejemplo, puedes arrastrar secciones, añadir bloques, cambiar estilos, colores, incluir una barra de anuncios que cambia cada ciertos segundos, etcétera. Y lo mejor es que ya tienes todas las páginas más importantes automatizadas. Por ejemplo, lo que es política de evoluciones, términos y condiciones, privacidad, cookies, etcétera. Solo necesitas editarlas si es que quieres, pero ya están listas. Incluso usan inteligencia artificial para poder leer tu perfil desde Etsy y generar un sobre nosotros con textos relevantes para tus productos. También por aquí puedes cambiar los menús, el encabezado. Es muy personalizable, pero a la vez está diseñado para poder ser mucho más simple en comparación a plataformas como Shopify. Y desde el panel también puedes ver todos tus productos y decir cuáles quieres mostrar o no en tu tienda. Esto es muy útil si es que quieres centrar, por ejemplo, tu tienda en todos los productos o ciertos productos o un nicho en específico y no quieres que se muestren todas tus tiendas de Etsy, solo los que tú elijas. Así que simplemente desactiva los que no quieres que aparezcan y listo. Uno de los puntos más importantes también es que puedes añadir tu Metapixel para lo que son Facebook Ads, todo lo que tiene que ver con publicidad, tu Google Tag Manager, Google Analytics y scripts personalizado. Esto permite el poder analizar cómo están interactuando las personas con nuestra página web y claramente con estas estadísticas poder ir viendo cómo ir mejorando. Además, por aquí también Everbee te da un dominio gratuito tipo tunombre.myeverbee.com, pero también puedes crear un dominio propio desde páginas como GoDaddy, Namecheap o Google Domains para poder tener una dirección más personalizada en caso desees. Y lo mejor es que puedes hacer todo esto con Everbee Store por un solo $1 el primer mes. Bueno, hasta ahora tienen esta promoción. Espero que hasta el tiempo en que estés viendo este video todavía esté activo. Te estaré dejando el link en la descripción en caso desees aprovecharlo desde ahora. Por cierto, cuéntame en los comentarios si de repente te gustaría que pueda hacer un full review o un full tutorial de cada una de sus funciones y estaré feliz de poder hacerlo. Y ahora probablemente una de las preguntas que más te estarás haciendo es: Alison, ¿cómo llevo tráfico a mi tienda? Pues como te comentaba, en este caso no vamos a dejar de lado Etsy. Por el contrario, nuestra tienda Etsy será nuestro primer punto de encuentro con las personas para que puedan registrarse en nuestra página web, donde por ejemplo podemos ofrecerles descuentos u opciones para que puedan suscribirse a nuestra página. Aún así, algunas personas preferirán seguir comprando en Etsy, lo cual está totalmente bien y por eso es siempre bueno el poder mantener las dos opciones. Y una opción muy simple es, por ejemplo, el poder enviarle un mensaje de agradecimiento luego de que tenemos una venta o cuando ya le haya llegado el producto al cliente. De esta manera podemos aprovechar para poder brindarle un cupón de descuento si es que se registran en nuestra página web. Y otra opción muy buena es el de poder incluir una tarjeta en físico dentro de nuestros productos, lo cual es totalmente posible con Print on Demand si es que trabajamos con Printify. Porque si vendes camisetas o algún otro producto físico dentro de Printify, hay proveedores como SwiftPost o Monster Digital, Timonati, que permiten incluir una tarjeta de agradecimiento dentro de nuestros productos. Ok, Alison, pero ¿cómo hago esto? A continuación te explico rápidamente cómo poder configurar esto en tu cuenta de Printify. Entonces, para ello, una vez nos encontramos
estamos en nuestra cuenta de Printify, lo que haremos es dirigirnos a la opción de Branding y por aquí encontrarás diferentes opciones que están relacionadas a nuestra marca, pero al que nos iremos es a Packing Insert. Por aquí puedes ver que tiene un costo de solo 10 centavos si es que tenemos Printify Premium o si no 15 centavos. Nos dirigimos a Setup Package Inserts y por aquí vamos a entrar a Start Designing para poder ver el tamaño que necesitaría crear el diseño. En este caso, por ejemplo, nos dicen que el print area es de 1795 por 1193. Entonces lo que haremos es crear un diseño sea en Canva o en Kirol. En este caso me estoy yendo a Canva. Elegimos el tamaño. Aquí colocamos lo que nos comentaban, que era 1795 por 1193. Y no te preocupes que no tenemos que crear el diseño desde cero. Por aquí si nos vamos al elemento diseño, colocamos Thank you. Por aquí tendrás diferentes opciones de tarjetas de agradecimientos que podemos brindarle. Por ejemplo, en este caso elegí y lo único que haremos es poder editar algunos datos por aquí que hagan referencia, uno, a agradecerle por su compra, como también el poder ver cómo llevarlo a nuestra página web. Pero algo clave aquí que te recomiendo que hagas para que sea mucho más rápido y fácil que el cliente desee entrar a nuestra página es a través de un QR que podemos colocar, por ejemplo, aquí mismo en vez de un logo. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Vamos a eliminar esta parte y si nos vamos a elementos, por aquí tú puedes colocar algo como QR y por aquí te van a permitir crear un QR. Lo único que tenemos que hacer es colocar aquí nuestra página web. En este caso, por ejemplo, esta es mi página web, entonces colocamos copiar y por aquí lo pegamos. De esta manera nos estará generando automáticamente el QR y lo colocamos por aquí. Luego sería editar el texto, que en este caso estaría quedando así mismo. Una vez editas, aquí le estoy brindando, por ejemplo, 60% off. Te puedes ayudar de ChatGPT si gustas para colocar un texto que sea llamativo. Y por aquí también tu página web, de repente un correo electrónico, número de teléfono, lo que sea que esté manejando tu página web. Una vez quede exactamente como desees, nos vamos a compartir, descargar y descargar nuevamente. Una vez nos encontramos por aquí en Printify donde nos habíamos quedado, subimos el diseño que acabamos de crear. Ahí está. Si nos vamos para Preview, vamos a poder ver exactamente cómo estará saliendo. Acá está, sale perfectamente. Entonces simplemente lo guardamos y asegúrate de poder activarlo para que automáticamente pueda enviarse una vez que el cliente recibe nuestros productos y claramente con los proveedores que permitan esta función. Así que espero este video haya sido de ayuda, hayas aprendido sobre esta nueva manera de poder vender nuestros productos. Recuerda que puedes seguir vendiendo en Etsy, pero a la vez el poder crear algo propio de nosotros teniendo un control total de esto. Si es que tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!